a la misma presencia de Dios. Y a pararte delante de la cama del propiciatorio, a pararte a la diestra del Señor, donde está su justicia, donde está su palabra, donde está Jesucristo, hombre, intercediendo por ti, para tú escuchar su voz. Pastor, tranquilo, te voy a leer, pero déjame primero llevarte con la mente, porque lo que tú no ves primero en tu espíritu, no lo puedes entender con tus ojos. Porque aunque las cosas se hicieron en lo natural primero para manifestar lo espiritual, hay muchos de ustedes que leen y no entienden. Y es necesario que cuando tú entres a esa palabra, que tú entiendas que estás entrando a la misma presencia de Dios. Que tú entiendas que cada vez que se abre ese libro, que empieza a traer la marca gloriosa de aquel que fue enviado sobre nosotros, porque aquella palabra que fue decretada fue el mismo que se manifestó en gloria y en poder entre nosotros, y lo vimos como el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, aleluya, lleno de gracia y de poder, de verdad y de justicia. Y esa palabra se encarnó, esa palabra tomó vida, esa palabra tomó forma. Y dice la palabra que Él vino a hacer ahora, se hizo propicio para nosotros. En otras palabras, vino a hacer esa cama del propiciatorio, es el que nos cubre. Dí conmigo, Jesús me cubre. Él cubre tu corazón, Él guarda tu corazón, Él guarda tu pensamiento. Cuando tú estás perseverando en la palabra, dice la palabra que Dios guarda el pensamiento de aquel que persevera en su palabra. Cuando tú perseveras en esa palabra, Dios guarda tu pensamiento a no pensar basura, a no pensar en nada desviado, a no hacer nada indebido, sino a caminar en la rectitud, a caminar en la bendición. Por eso cuando yo me encuentro gente que hace las cosas que hacen, ese no está leyendo palabra, ese está fuera del tiempo del Señor, ese no tiene altar, ese no tiene tiempo de intimidad, ese no tiene un tiempo de secreto, porque cuando tú estás en la palabra se valida en ti. Amén. Esa palabra dice que Él guarda en perfecta paz, Él guarda tu pensamiento, aquel que persevera en su palabra. Y cuando Moisés, que fue el hombre sacado del agua, diga conmigo, el hombre sacado del agua, ese eres tú. Te debiste haber muerto, pero por la palabra Dios te trajo a vida. Tú fuiste sacado. Ahora el que está aquí parado fue el que fue sacado de ¿dónde? Del agua. Tú fuiste sacado del agua por la palabra que fue depositada en ti, por aquella confesión que tú hablaste. Aquello que tú dijiste a lo mejor fue ayer, o a lo mejor hace 10 años atrás, o quién sabe cuándo lo hiciste, a lo mejor no te acuerdas, pues tienes que hacerlo de nuevo. Tienes que tenerlo vivo. Ahora Dios te ha sacado de nuevo del agua y te ha parado delante de su arca, su palabra. Ahí está el maná, ahí está la vara que floreció, ahí están las tablas escritas en aquel monte, ahora impregnada en esos 66 libros que Dios dio al hombre, que el hombre tuvo que escribirlo porque Moisés nos rompió cuando no tenía que romperlo, si no esa palabra lo hubiera escrito completita ahí. Pero anyway, esos son costalinas autocostales. Y cuando se para delante esa palabra, cuando se para delante aquel arca, cuando se para delante de la cama del propiciatorio, que llega aquel hombre, que fue el hombre que Dios escogió, que supuestamente era tartamudo, tenía miedo, no podía, no sabía y no hacía, ahora lo que estaba haciendo, y era el que Dios estaba usando. Te puedes identificar con él, ¿verdad? ¿Cuántas veces alguien va a decir, pastor, yo no me atrevo? Señor, reprende ese diablo que hay dentro de ti, que te trae mentira. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios va a suplir y te va a prosperar y te va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria, porque Dios te ha hecho a ti su boca. Tú eres la boca del Señor, tú eres miembro del Señor, tú eres miembro de ese cuerpo para hablar, para manifestar, para establecer, para decretar, para que cuando tú te pares delante de esa palabra, de esa arca, de ese propiciatorio, de Jesucristo mismo que está ahí en vida, Él te hable a ti. Y tú puedas dialogar con Él, como dice la palabra, como el que dialoga compañero cara a cara. Así hablaba Moisés con Dios. Pastor, vaya conmigo al libro de Números. Capítulo 7. Cuando llegue ahí, dígame amén. En este libro de Números, Dios empieza a hablarle a Moisés, a darle las instrucciones
¿cómo iba a hacer las ofrendas para dedicar el altar? Todos los tipos de ofrendas que tenía que hacer, los de expiación, los de paz y todo. Macho cabrillo, en este día vas a hacer esto, en aquel día vas a hacer lo otro. Mire qué interesante. Capítulo 7, versículo 89. 7, 8, 9. Perfección, nuevo comienzo, manifestación. ¿Qué dice ahí? Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con quién, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con quién. ¿Hablaba con quién? ¿De dónde hablaba? Del propiciatorio, de aquella tapa que estaba sobre el propiciatorio. Aquella tapa que era ahora la tapa del propiciatorio, Jesucristo mismo, la palabra viva que ahora te cubre a ti. El mismo que es abogado para ti, que es tu caminar, que es tu estándar, el mismo que te ha protegido, que te ha guardado, que te ha levantado, que te ha limpiado para cosas grandes y poderosas en este tiempo. ¡Aleluya! Entonces, si tú entras todos los días a tu altar, ¿por qué no escuchas la voz de Dios? Que no se caiga la aleluya. Di conmigo, aleluya. O dije aleluya, no te caiga la aleluya. Porque Dios dice en la palabra que aquel que haga como dice en la escritura, de su interior va a correr palabras reveladas, de su interior va a correr vida, de su interior Dios va a hablar, de su interior va a traer vida, de su interior correrán ríos de agua viva, la misma agua viva que él le había ofrecido a aquella samaritana, que cuando la probó, y no dice que ni la probó, sino que salió corriendo y le dijo, ya hay uno que es profeta. ¿Por qué? Porque le habló de esa agua viva, esa palabra revelada. Cuando tú te paras delante de esa tapa, cuando tú te paras delante de esa palabra, Dios te habla todos los días. ¿Por qué hace que Dios no te ha hablado todavía? ¿Y por qué no cambia? Si cada vez que tú entras a la palabra, Dios empieza a dirigirte y a confrontarte para llevarte a bien, a llevarte a bienestar y a bendición, porque Dios viene a darte vida y vida. Por eso dice la palabra que el buen árbol por sus buenos frutos se conoce, y de la abundancia del corazón habla nunca. ¿En qué pasas tú tu tiempo hablando? ¿En palabras o en pajaritos preñados? Bueno, los pajaritos no son preñados, pero hay ningún por si acaso. Cuando tú estás en la palabra, cuando tú caminas en la palabra, palabra tú hablas. Cuando tú estás caminando en el Espíritu, las cosas del Espíritu tú haces. Cuando tú estás en las cosas que el Señor quiere que tú estés, manifiesta olor fragante de Cristo. Donde quiera que tú llegas hay diferencia en ti. Los fariseos se vuelven locos, los demonios se revolucionan, los que están en las tradiciones y las costumbres no saben qué está pasando, pero el que está buscando un vaso de agua fría busca de la bendición que tú tienes y se acerca. Dame de esa agua que tú quieres, dame de esa palabra que hay en ti. Aleluya. Porque cuando tú estás hablando palabra de vida, vida fluye en ti. Aleluya. Del buen fruto el árbol se conoce, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios te ha llamado en este tiempo a ser trompeta de Dios. Dios te ha llamado en este tiempo a ser recipiente de gloria. Dios te ha llamado en este tiempo para que tú seas estandar y Él sea tu bandera y tú lo levantes en alto. Dios te ha llamado en este tiempo para que tú te hagas de alfombra y Él pase por ti, para que tú te hagas de camino y Él empiece a traer gente para que tú lo lleves a Él. Aleluya. Dios te ha llamado en este tiempo para que tú tengas la provisión, que a ti no te falte y tú repartas a izquierda y a derecha. Porque Dios quiere que tú estés en otra dimensión.
Dios te está llamando a este tiempo, que cuando las dificultades comiencen, la gente dice, hey, ¿y esta gente qué le pasa? ¿Por qué no están preocupados? ¿Sabes qué? Mis tiempos malos pasaron.